porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano. Hola, hola, bienvenidos a nuestro desayuno político. Porque sí, decidimos hablar del golpe de Estado en Chile mientras desayunamos unos deliciosos hotcakes. Mi nombre es Axel Pablo y me acompañan. Jimena, Suri, Ardelia. Suena raro, pero queríamos que fuera así. Una conversación tranquila, sin formalidades, para entender uno de los momentos más duros de la historia latinoamericana. Vamos a hablar de lo que pasó en 1973, cuando el gobierno de Salvador Allende fue derrocado y Chile entró en una dictadura militar. Pero más que repasar hechos, queremos pensar qué significó todo esto para la política exterior de México. Así que te invito a servirte otro hotcake, a ponerte cómodo y comencemos a reflexionar sobre la política exterior frente al golpe chileno. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! La mañana del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, bajo el mando de Augusto Pinochet, bombardearon el Palacio de la Moneda. En este día no solo termina el proyecto de la Unidad Popular que había iniciado Salvador Allende, sino que se marca este colapso definitivo de la democracia chilena, dando paso a un régimen militar que duraría casi 2 décadas. Estos conflictos eran la tormenta perfecta para la polarización y tenemos el desenlace que sabemos, el trágico golpe de Estado. Pero, ¿qué papel e intervención tuvo México de cara a este suceso político en la región latinoamericana? Porque es cierto, y hay que puntualizarlo, la década de 1970 es una década convulsa, llena de polarización ideológica en la región. Y por supuesto, México no era ajeno a esta circunstancia. De hecho, a nivel interno, México había experimentado uno de los momentos de inestabilidad política más graves que se habían visto desde la consolidación del régimen postrevolucionario. Y me refiero al movimiento social y estudiantil de 1968. De manera específica, podemos precisar que esta expresión de movimiento y descontento social respondía también a la incapacidad que tenía el proyecto de desarrollo económico de generar nuevas alternativas, nuevas respuestas a las clases sociales, específicamente a la clase social media y a los sectores estudiantiles, quien eran la cabeza de lanza de todo el movimiento estudiantil. En medio de esta circunstancia, fue necesario para el nuevo gobierno que entraba en 1970, es decir, para el gobierno de Echeverría, realizar una reevaluación, tanto a nivel interno, pero también a nivel exterior. A nivel exterior, se hace latente la necesidad de relanzar una política de diversificación, tanto diplomática como económica. Pues hay que recordar que en 1971, el gobierno de Richard Nixon impone una sobretasa del 10% a todas las exportaciones que entraban a Estados Unidos. Esto obviamente afectaba directamente los intereses económicos de México. Solamente hay que recordar el enorme vínculo que hay de dependencia económica entre Estados Unidos y México. Obviamente, frente a este escenario, es necesario también repensar la política exterior y repensar la política interna frente a la necesidad de dotar de legitimidad de nuevo al régimen político mexicano. Pero dinos, Pablo, ¿qué impacto a nivel interno tuvo esta nueva política exterior mexicana emprendida por el presidente Luis Echeverría? De manera muy puntual, podemos señalar que la nueva política exterior mexicana se basaba en dos principios hasta antes muy poco conocidos o muy poco aplicados. En primer lugar, el pluralismo ideológico y en segundo lugar, una apertura democrática. Específicamente, estas dos, digamos, vicitudes o elementos que tomaba la política exterior de México correspondían también a la necesidad interna del régimen. Es decir, se necesitaba dar una reevaluación, dar una nueva imagen que rompiera con la tradición autoritaria de los acontecimientos del 68 y específicamente del gobierno de Díaz Ordaz. En ese sentido, lo que se busca es generar una apertura democrática para que voces disidentes y críticas al régimen se incorporen a la estructura de gobierno del presidente Echeverría. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del escritor mexicano Carlos Fuentes, quien es nombrado embajador de México en Francia y quien había sido una de las voces más duras y críticas de cara a lo que había sucedido a finales de la década del 60. ¿No? Entonces, por un lado tenemos esa apertura democrática porque el régimen se dio cuenta de que había permanecido hermético, cerrado
a los acontecimientos sociales, y por el otro lado tenemos también la necesidad de revitalizar la política interna y por ende la política exterior. Y en ese sentido también México adopta una posición de pluralismo ideológico que se ve reafirmada en levantar el estandarte de los países tercermundistas y también de alguna manera coquetear con el movimiento de los países no alineados. Pero bueno, vamos a profundizar más en el papel que tiene Chile y el golpe de Estado. Y precisamente en este contexto global, la Guerra Fría nos obliga a mirar hacia América del Sur, específicamente en Chile en el año de 1973. Este periodo es para mí sin duda este punto de quiebre. A mí me parece importante que reconozcamos a esta unidad popular que fue liderada por Salvador Allende y debemos de pensar en esta osadía, el buscar una vía pacífica y democrática hacia el socialismo, quiero que lo tengan bien claro, en un momento en el que cualquier expresión era vista como una amenaza de existencia a nivel mundial. Entonces, esta unidad popular era una coalición amplia. ¿Por qué era amplia? Porque no solo tenía a grupos socialistas, sino que tenía en ellos incluidos a comunistas y a grupos de otras índoles. En esta entraban todos, pero que tuvieran este mismo objetivo de la unidad popular, que era una transformación real a Chile, no algo superficial. Esta transformación social que estaba visto en la estatización de medios de producción y en esta riqueza fundamental que tenía Chile fuera repartida para todos los chilenos, junto a controles de banca y estas industrias. Pero también esta polarización social que encontramos marcan estas consecuencias del golpe de Estado, porque son inmediatas. Justamente estos factores que mencionas sobre este establecimiento de la democracia dentro de Chile es cuando empieza a haber esta afinidad dentro de este proyecto interno de Chile con el mexicano, en el sentido en el que ambos buscaban pues esta reducción de la dependencia extranjera, este apego al orden constitucional y al legalismo, además de este pronunciamiento de los pluralismos políticos que se asienten en esta escena internacional, pero también en cuanto a el desarrollo económico, ¿no? Que cada país decidiera, pues conforme a su contexto, cómo desarrollaría económicamente a su país. Claro, y esas son consecuencias que tenemos bien marcadas porque el primer golpe de Estado que tenemos en Chile es al Estado de Derecho, porque se disuelve el orden constitucional, el Congreso queda clausurado, es decir, ya no existían partidos políticos, estaban prohibidos los sindicatos, y aquí es donde Pinochet inicia este régimen de terror. También tenemos la violación de los derechos humanos, que no solo fue algo aleatorio, sino que se vuelve sistemático. Porque miles de personas con una ideología distinta, que no fuera que no fueran conservadores, es decir, de izquierda, sindicales y estudiantes, fueron detenidos en el Estadio Nacional. Este Estadio Nacional se vuelve un medio de horror, porque era una detención clandestina donde en informes que tenemos había más de 3,000 ejecutados desaparecidos y había más de 38,000 víctimas de tortura entre el periodo de 1973 a 1990. Regresándonos un poco al tema de la situación internacional de la Guerra Fría, Suri, aparte de la política de contención de Estados Unidos, ¿hubo otra estrategia previa al golpe de Estado en Chile? Sí, tenemos en Estados Unidos esta política de contención que en otras palabras se traduce como la guerra invisible que inician contra Chile. Era una diplomacia económica porque había hacia Chile una negación de créditos, financiamiento a opositores y a estos medios de comunicación. También tenemos que esta intervención no lo pasamos solo a una teoría, sino a una realidad, porque también tenemos este discurso formal que hace Henry Kissinger, donde confirma que ellos no van a quedar de brazos cruzados ante el impulso del comunismo, mientras ellos solo se quedan parados viendo qué está pasando. Entonces es una presión financiera y política hacia el golpe de Estado que no es un hecho aislado, sino una culminación de un cerco internacional. Y me parece importante precisar que a partir de estos hechos de coerción económica que ejerce Estados Unidos hacia el gobierno particular de Salvador Allende, es ahí donde se genera tal vez el primer acercamiento, la primera aproximación en términos ideológicos de solidaridad internacional de cara a México y Chile, ¿no? Porque México, a pesar de tener un momento difícil en términos de endeudamiento público, también en términos de soberanía alimenticia, pues el gobierno de Echeverría decide facilitar líneas crediticias al gobierno de Allende para de alguna manera incentivar o tratar de hacerle frente al boicot económico que sufría el gobierno de Allende, ¿no? También les dimos una línea de trigo, maíces, es decir, ya hay unos primeros rasgos previos al golpe que permiten entender el juego dinámico que tiene Echeverría hacia Chile, pero también la participación de México hacia
hacia la solidaridad con Chile. Y justamente parte de esta solidaridad fue su apoyo en cuanto a la defensa de los derechos humanos del pueblo chileno que se encontraba pues vulnerado ante estas violaciones que hacía la junta militar y también este posicionamiento en el momento en el que rompe pues, las relaciones diplomáticas, ¿no? No solamente con la salida del embajador Martínez Córvala de la embajada, sino que también trae como problemas en cuanto a la apertura de estos asilados políticos. Y a mí me entra mucho la duda, Jime, en la doctrina Estrada. Dime, ¿cómo se relaciona el actuar de la política exterior de México? Bueno, algunos autores, como Arriola, mencionaban que hay como una reinterpretación de la doctrina Estrada en el sentido de que no solamente lamenta el hecho de este golpe de Estado y de el fallecimiento del presidente Allende, sino que también reitera la importancia de las vías pacíficas y de la democracia en cuanto a esta transformación política. Además, como ya había mencionado, con esta condenación hacia las violaciones de los derechos humanos. Y retomando la última parte que mencionas, Jimé, sobre los derechos humanos, la lucha, la defensa de los derechos humanos por parte de México se concreta en la política exterior a través del asilo diplomático. Y recordemos que México tiene una larga tradición de esta práctica humanitaria. No es una cuestión que solo se da en Chile. Recordemos que durante el siglo XIX hay muchas persecuciones políticas en América Latina y Europa, como la Guerra Civil Española, el oncenio de Augusto Leguía, el personaje importante que solicitó asilo a México, Trotsky, que fallece en 1940 en el territorio, Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, los argentinos perseguidos por Perón, los guatemaltecos que huyen del gobierno de Jacobo Arbenz, los dominicanos también de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y también latinoamericanos como que vienen de Brasil, Bolivia, Uruguay, y sobre todo, concretamente en el caso chileno, a horas del golpe de Estado, la viuda de Salvador Allende llega a la embajada solicitando el asilo. Hortensia Brusi, al igual que sus hijas, son asiladas por México en esta alegación. Y también personas que pertenecían al gabinete de Salvador Allende, como Pedro Buscovic Bravo, Clodomiro Almeida Medina, Jaime Faibovich, entre otras personas que son importantes. Bueno, Ale, para profundizar un poco en el impacto que tiene la llegada de chilenos, ¿qué nos puedes decir? O sea, ¿qué pasó después de que la población chilena llegara como asilada a México? ¿Qué impactos? ¿Qué se cambió? ¿Qué modificó en la tesitura nacional? Pues la institución más importante fundada a raíz de esta movilidad forzada fue la Casa de Chile, que abre sus puertas en 1974, el 11 de septiembre, conmemorando el hecho del golpe de Estado, y es una iniciativa del gobierno mexicano junto a Pedro Buscovic, el que era parte del gabinete que ya se mencionó, y funcionó como el centro cultural, político, comunitario, desde donde se coordinaron actividades de apoyo hacia los refugiados. Se informó sobre la represión que existía en Chile y se impulsaron las iniciativas de editoriales, de editoriales que abarcaban temas académicos, artísticos, y esto promovió la memoria como la identidad del exilio, la memoria de la identidad del exilio chileno, y desafortunadamente o afortunadamente, la Casa de Chile cierra sus puertas en 1993 cuando se restablecen las relaciones diplomáticas entre México y Chile. Y es importante mencionar que aunque el asilo de los chilenos significó para ellos tristeza, pero a la vez seguridad, también implicó la esperanza del porvenir. Es decir, hay beneficios para ambas partes, ¿no? Ya que cuando llegan a México, se introducen intelectuales, científicos, artistas, políticos a la vida cultural y académica de México, lo que contribuye a que los espacios de debate se amplíen y la producción académica, claro, en torno a procesos políticos latinoamericanos se desarrolle de mejor manera. Es decir, la apertura de puertas lleva consigo un interés nacional de desarrollo. Resulta interesante a partir de lo que nos planteas en relación a la apertura que tiene en términos ideológicos el régimen de Echeverría hacia la población chilena, encontrar también que hay una serie de contradicciones en relación a lo que se hace hacia el exterior y lo que se fomenta a nivel interno, ¿no? O sea, tú nos planteas el caso de la llegada de exiliados chilenos al país, pero también hay una serie de elementos que se contraponen, porque hay que recordar también que durante el gobierno de Echeverría,
pues es uno de los mayores sexenios con una tasa muy alta en términos de desaparición forzada, la guerra sucia que se proyecta hacia algunos movimientos de carácter social guerrillero, como lo puede ser la Asociación Cívica Guerrerense o el Partido de los Pobres, ¿no? Que encabezaba Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, respectivamente, o la persecución política que se da a la Liga Comunista, 23 de septiembre. Entonces, parece ser que hay también, si bien es aplaudible el hecho de recibir exiliados chilenos, hay una contradicción porque a nivel interno parece ser que las acciones no son consistentes o no son congruentes del todo de cara a lo que se busca proyectar a nivel internacional de México como defensor de derechos humanos y estandarte del movimiento de los países tercermundistas. Claro, y más allá del discurso humanitario, este caso del asilo chileno descubre las inconsistencias que ya hablabas sobre de la política exterior y la interior en México, porque mientras el país se presenta como solidario y defensor del derecho de asilo, internamente persisten restricciones políticas y sociales. Es en ese sentido que la protección sí es un acto diplomático, pero también se trata de una herramienta de legitimación. A través del acervo histórico diplomático, recabamos los resultados o ciertos documentos que nos dan cuenta de cuántos chilenos solicitaron el asilo. Claro, en estos documentos del año 1973, claro, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet, la Embajada de México en Chile recibió alrededor de 800 solicitudes de asilo. Quiero que nos imaginemos cuántas personas estaban buscando salvar su vida. Para noviembre de ese mismo año ya había 121 personas refugiadas dentro de la embajada y al año siguiente se tramitaron más de 200 salvoconductos. Tenemos una suma que en total más de 600 chilenos lograron llegar a México. Esto junto a algunos extranjeros y hasta propios mexicanos con nacionales que estaban en el país. Bueno, podemos decir entonces que sí, la mayoría de las estructuras políticas y sociales dentro del país de México, pues estaban de acuerdo con estas medidas que realizaba el país en cuanto al recibimiento de estos asilados políticos, pero sí había cierta oposición, ¿no? Sobre todo al dejar entrar a estas personas que contenían esta ideología comunista, ¿no? También le trae problemas con el exterior y sobre todo con Chile en el sentido de que después de que el embajador Martínez Corvala, saliera de México, perdón, de la embajada en Chile en 1973, deja, pues, como que la embajada, si podríamos decir, abierta, ¿no? Entonces, es el ministro exterior de Chile, Ismael Huerta, que acusa al gobierno mexicano de mantener abiertas las puertas de su embajada para recibir asilados indefinidamente. Lo que ocasiona que nuestro secretario Emilio Rabasa, secretario de Relaciones Exteriores, viaje a Chile con el fin de obtener los salvoconductos y liberar a los asilados políticos que restaban en la embajada. Claro, a partir de lo que mencionas, Jimena, podemos ver que la política exterior mexicana se activa, toma un papel activo, pragmático y de alguna manera relevante también de cara a la situación interna que vivía Chile. El día de hoy contamos con la participación del profesor Arturo López Vargas, quien es nuestro invitado de honor para conversar sobre temas de política exterior, específicamente de la reacción de México ante el golpe de Estado de Chile en 1973. Profesor Arturo, es un gusto tenerlo con nosotros. No, al contrario, Axel, el gusto es mío. Es un placer estar para hablar de este tema. Muchas gracias. Si le parece, comienzo planteando la primera pregunta. ¿Qué significa el golpe de Estado para la trayectoria democrática chilena? Bueno, pues sin duda, el golpe de Estado ocurrido en 1973 fue un hecho que marcó y marca, diría yo, la historia de Chile. Y no solo de Chile, sino yo diría de América Latina y de las relaciones de América Latina y el Caribe con los Estados Unidos, ¿no? En cuanto al momento histórico en que ocurrió, me parece que pues fue un hecho que puso fin, ¿sí?, al único proyecto de corte socialista en América Latina que había llegado al poder mediante las elecciones de 1970, ¿no? Mediante las urnas y la mayoría de la población que apoyó en ese caso el proyecto de Salvador Allende. Y en ese sentido, pues obviamente significó no solo en Chile, sino en América Latina, pues el reforzamiento de una estrategia intervencionista, golpista de los Estados Unidos, que en alianza con grupos al interior, en este caso de Chile, ¿no? Grupos económicos, por supuesto, fuerzas armadas, medios de comunicación, pues obviamente pusieron fin a ese proyecto democráticamente electo 3 años antes
y que, como digo, profundizaría una etapa en América Latina y por supuesto en Chile, pues marcada precisamente por el predominio de gobiernos autoritarios de corte militar, sometidos en este caso a los intereses económicos, geopolíticos, por supuesto militares de los Estados Unidos, todavía en el contexto de la Guerra Fría, y que por supuesto tendría pues profundas repercusiones, por supuesto políticas en Chile, ¿no? Con un gobierno que se mantendría en el poder por 17 años, ¿sí? Con una persecución política muy importante a cualquier disidencia interior de Chile, y que claro, será parte de lo que tal vez comentemos más adelante, son donde aparece la figura de México como el país que ofrece asilo político a muchas y muchos de esos perseguidos a partir de la dictadura militar de Augusto Pinochet, pero también repercusiones en lo económico que como muchas y muchos de ustedes saben, pues significará también el laboratorio de una serie de medidas de corte neoliberal impulsadas desde Estados Unidos y que serán también reforzadas a través de medidas favorables no solo al capital estadounidense y al capital local, sino también con la intención de desmantelar, ¿no? Un aparato estatal que había tomado mucha fuerza en los 3 años del gobierno de Salvador Allende, sobre todo en sectores estratégicos como el del cobre, por ejemplo, y que pues justamente será el debut, ¿no? De los llamados Chicago Boys, ¿no? Este grupo de economistas formados precisamente en la Universidad de Chicago bajo la escuela monetarista, ¿no? El pensamiento de Hayek, Friedman, y que, como decía al principio, pues será una prueba para el resto de América Latina, y que en Chile pues prevalecerá más allá incluso del gobierno de Pinochet, porque recordemos que en ese gobierno, pues sus secuelas se institucionalizarán en una constitución que hasta la fecha, sí, es la que prevalece en ese país y que ha hecho que a pesar de las alternancias políticas que por supuesto han existido tras el fin de la dictadura, pues no se pueda desmantelar de manera estructural el modelo neoliberal y que decía yo también las consecuencias sociales pues serán también muy importantes, ¿no? En términos de un conjunto de personas que tendrán que salir de Chile, otras muchas que también serán perseguidas, desaparecidas, asesinadas por el régimen de Pinochet, ¿sí? Y por supuesto también una huella histórica que prevalecerá a lo largo de las generaciones, tanto de quienes se quedan en Chile a enfrentar el autoritarismo de la dictadura y de aquellos que también tienen que salir, ¿sí? Crecer, hacer su vida en otros países, entre ellos México, y una vez que se restablece la democracia en Chile, pues regresar, ¿no? Con todo lo que ello implica en términos de proyecto de vida, ¿no? De cambio de residencia y por supuesto de vínculos entre Chile y el país a donde pudieron encontrar un refugio, ¿no? Muchísimas gracias por su reflexión, profe. Me parece que es una explicación panorámica. Toca usted los aspectos que no solamente impactan en el momento histórico específico del 73, sino que hasta el momento persisten el legado histórico, económico, cultural, político y social, y por supuesto humano que implica la experiencia del golpe de Estado chileno en 1973. Siguiendo con la conversación, me gustaría preguntarle, desde su perspectiva, ¿cómo percibe la postura de México ante el golpe de Estado en Chile en términos de política exterior? Gracias, Axel. Bueno, en esta segunda pregunta, ¿no? En donde ya llegamos al caso de la participación de México ante el golpe de Estado, pues sí es importante recordar que en aquellos años estamos en medio de el gobierno de Luis Echeverría, ¿no? Quien había llegado al poder en 1970. Y eso es importante porque me parece que si no nos detenemos, aunque sea de manera panorámica, a comprender, a recapitular qué pasaba en México en el sexenio de Echeverría, qué había ocurrido entonces, pues no podríamos tener la explicación más amplia de su postura, tanto en los 3 años de gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular, como después del 11 de septiembre del 73. Entonces,
Brevemente, sí, y partiendo de la base que por supuesto que la política exterior de cualquier país y de cualquier gobierno, en este caso México, en el sexenio de Echeverría, pues es producto tanto de factores internos de naturaleza económica, política y social, y por supuesto factores externos, en nuestro caso particularmente el contexto del continente, tanto hacia el norte con Estados Unidos como hacia el sur con Centroamérica, el Caribe y por supuesto Sudamérica. Entonces me parece que en el primer bloque de factores, los internos, pues obviamente es un gobierno carga con la pérdida de legitimidad del gobierno previo de Díaz Ordaz, en el cual el propio Echeverría participó como secretario de gobernación, ¿sí? Y por supuesto, sobre todo, a partir del 2 de octubre del 68, pues hay una pérdida de legitimidad. Y si a eso interno le sumamos, por supuesto, las variables externas, que estamos justo en el momento de la Guerra Fría, ¿sí? En donde también hay distintos movimientos de izquierda en otros países, ¿no? Por supuesto, la continuación de la Revolución Cubana, por supuesto, la llegada de la Unidad Popular en Chile, ¿sí? Entonces, son como puntos que marcan un contraste con lo que desearía Estados Unidos que prevaleciera, pero al mismo tiempo presionan al gobierno de Echeverría. Y creo que en ese sentido, eso se explica por qué desde que triunfa el gobierno de Allende en Chile, pues Echeverría busca acercarse diplomática, políticamente con ese gobierno, porque pues se echaba mano de una estrategia que ya para ese momento se había utilizado por otros gobiernos, sobre todo el gobierno de López Mateos, y Echeverría creo que recupera, ¿sí? Esa estrategia del uso de la política exterior como una válvula de escape ante la presión y la crisis política, social al interior de nuestro país. Entonces, ¿qué mejor que mostrarse como un país y un gobierno aliado al referente de la izquierda latinoamericana, ¿sí? Como lo era en ese momento el gobierno de Salvador Allende, que incluso, como recordarás, se le invita a nuestro país, ¿sí? Da una conferencia ahí muy conocida en nuestro país. Se rodea de jóvenes, el gobierno avala, por supuesto, la presencia de Allende, su relación con los jóvenes, porque ese era el objetivo, ¿no? De alguna manera, instrumentalizar el carisma, ¿no? La influencia ideológica que ejercía Allende con las juventudes de América Latina y de México en particular, sobre todo las juventudes de izquierda, y mostrándose cercano a un gobierno que en lo interno pues estaba reprimiendo, ¿sí? Estaba cometiendo una serie de actos completamente autoritarios, represivos, ya señalados, y por supuesto, cuando ocurre el golpe de Estado, pues se mantiene la postura de México como un país cercano en términos diplomáticos a, pues ahora, el derrocado movimiento de Salvador Allende y sobre todo figuras destacadas del gobierno de la Unión Popular e incluso la propia familia o el círculo más cercano a el presidente Allende, ¿no? Es entonces donde se utiliza la figura del asilo político para estas figuras, ¿sí? La familia en primer lugar de Allende, incluso figuras muy destacadas de la intelectualidad y la vida cultural de Chile, como el propio Pablo Neruda, que a la postre ya recibiendo el asilo y él habiéndolo aceptado, pues fallece, ¿sí? Y no se lleva a la práctica ese asilo, pero como él, pues a muchas figuras que finalmente sí llegan a México, y es en donde aparece, por supuesto, el papel del entonces embajador de nuestro país en Chile, ¿sí? Gonzalo Martínez Corbalá, y de todo el personal diplomático de nuestro país en esa misión, que pues llevan a la práctica, ¿no? Ejecutan esa política de asilo, ¿sí? Y creo que pues eso le permite a Echeverría, ¿sí? Lograr la aprobación de ciertos sectores muy descontentos por lo que ya había mencionado dentro de México, pero que al menos muestran en la postura previa al golpe y sobre todo después ofreciendo asilo junto con otros países como Cuba, que sobre todo después de que la misión diplomática de Cuba en Santiago es invadida, ¿sí? Pues gran parte del asilo diplomático que se ofrece en Santiago de Chile, pues corre a cargo, por ejemplo, de México y algunos otros países de Europa Occidental, principalmente algunos países nórdicos, ¿sí? Pero en América Latina, México es el país que asume la posición más activa en cuanto al ofrecimiento del asilo diplomático en la misión de nuestro país, la capital chilena. Y por supuesto, después, la llegada a nuestro país de estas personas que pertenecían a muy distintos sectores, ¿no? La intelectualidad, la vida cultural, actores políticos y, por supuesto, ciudadanos comunes y corrientes que encuentran en México pues, la posibilidad de sobrevivir
a la dictadura chilena, pero que siempre en esta ambivalencia, ¿no? Se le ofrece asilo a antiguos integrantes de un gobierno de izquierda, de un gobierno socialista, al mismo tiempo que aquí se perseguía y se reprimía organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, organizaciones estudiantiles, como parte pues de estos contrastes, de estas incongruencias del mismo gobierno, ¿no? Pero en general creo que el balance de la postura de México hacia el golpe de Estado y que en muchos sentidos el propio Luis Echeverría personaliza, pero digo, sí, sobre todo reconociendo la enorme importancia que tuvieron tanto el embajador como todo el cuerpo diplomático de nuestro país, sí, pues es fundamental, aun cuando pues contrasta con esa situación en lo interno, Axel. Muchas gracias, profesor, por su amable respuesta. Rescato, obviamente, el elemento de los claroscuros de la política interna y la política exterior de México, ¿no? Sin duda, estos elementos contradictorios en los que, por un lado, a nivel externo se asume una bandera de pluralismo ideológico, de apertura democrática, términos discursivos, pues se ve de alguna manera contrastado con los elementos y las acciones que el propio régimen aplicaba aquí al interior de México. Y recupero también el elemento tal vez de instrumentalización del discurso político de Allende en su visita ahí en la Universidad de Guadalajara con esa frase: la revolución no pasa por la universidad, la revolución la hacen los trabajadores, ¿no? Una frase que tiene un sentido político muy profundo, porque es de alguna manera también desincentivar la participación de estudiantes, pues en movimientos o en expresiones armadas de manera directa. Y No. por supuesto, el elemento más social que tiene la reacción y la ejecución de la política exterior de México incide, como ya usted nos lo adelantaba, en el elemento de el exilio, la práctica y la ejecución de la política también del asilo diplomático. También valoro mucho su respuesta en tanto que permite reconocer que es difícil, ¿no? Medir en términos tal vez cuantitativos el impacto del asilo de chilenos aquí en México, pero sí reconocer también, por otra parte, pues el impacto cualitativo, ¿no? Esa tradición de pensamiento, de teorización, de abonar a a la reflexión, ya sea a partir de matices, pues no tan politizados, pero que de alguna manera llevan un mensaje político muy importante para sus receptores. La verdad es que siempre es un gusto platicar con usted, profesor. Estoy sumamente agradecido de que haya aceptado la invitación y sobre todo de que haya estado dispuesto a ejercer este elemento de reflexión en relación a un tema que, si bien hace ya 52 años que sucedió, pues su legado impacta, persiste y en muchas circunstancias, pues aún la sociedad chilena y también me atrevería a decir la sociedad mexicana, pues resiente sus efectos inmediatos y por supuesto también los de largo alcance. No, al contrario, Axel, me da mucho gusto participar de estos ejercicios, ¿no? Porque siempre es muy importante la memoria como asunto o pretexto para refrescar hechos del pasado, pero al mismo tiempo, pues para vincularlos con el presente, porque aunque cambien los años, las generaciones, pues la memoria y el pensamiento crítico siempre serán muy importantes. El agradecido soy yo, Axel. Muchas gracias. Al contrario, profesor, ha sido un placer conversar con usted. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Alrededor de este capítulo hemos podido revisar elementos importantes para entender la política exterior de México frente al golpe de Estado en Chile y sobre todo entender a Chile y todo lo que implicó este hecho en su política. Vamos a ver que la respuesta de México no solo fue una reacción diplomática, sino que formó parte del cuerpo identitario de las relaciones exteriores de México, porque la política exterior estaba basada en valores como los derechos humanos, la democracia latinoamericana, la solidaridad y, como se mencionó, la pluralidad ideológica. Es así que el asilo político puede proyectar esos valores siendo congruente y coherente con los principios que se buscaban fomentar en la política exterior del gobierno de Luis Echeverría, defendiendo el principio humanitario, reforzando el papel de México en la región a través de los organismos internacionales y a través de una acción concreta. Es así que se legitima de manera interna el régimen de Echeverría y obtiene México también el reconocimiento internacional por estas actitudes humanitarias. También es importante hacer el análisis en el contexto de la Guerra Fría, donde existe una polarización importante.
ya que Estados Unidos apoya abiertamente a la Junta chilena con el argumento de frenar el comunismo y ante eso América Latina tiene dos opciones, la solidaridad y la indiferencia. Pero México, en medio de esa fragmentación, se mantiene firme, defendiendo su política exterior con sus principios y sus valores, los que ya mencionamos. Entonces el asilo es un símbolo, el símbolo de la resistencia y de la coherencia con la doctrina diplomática, que no fue una política circunstancial, sino que se mantuvo en el tiempo y que hasta nuestros días podemos retomar ejemplos de asilo político. Es así que se consolida como parte de la identidad diplomática y la construcción de la práctica tiene referentes históricos de hechos importantes en todo el mundo, lo que suma día a día a la raigambre de principios que constituyen las relaciones exteriores de México. Les agradecemos mucho su atención y que nos hayan brindado este espacio para poder discutir estos temas tan importantes para la región de América Latina y sobre todo para analizar la política exterior de México. Les agradecemos de parte de Suri Denise Flores Medina. Jimena Almanzar. Axel Pablo Sánchez. y Ardelia Félix. Hasta pronto. Sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros.